¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista de la semana, este espacio de actualidad de Telearacena en el que continuamos bajo el estado de alarma realizando este espacio desde nuestras casas. La programación que hemos un poco adaptado a estas nuevas circunstancias. Ya saben que Telearacena no ha cesado en su función de informar a los ciudadanos y de acercarles toda esa información de utilidad local y de cercanía durante este estado de alarma, pero sí que hemos hecho una adaptación de nuestra programación y en la medida de lo posible intentamos conectar con todas las personas que colaboran en nuestros espacios desde casa, respetando el confinamiento y procurando quedarnos en casa lo máximo posible. Así lo hacemos en la entrevista de la semana y volvemos a encontrarnos después de un mes de confinamiento, después de haber estado y soportado este mes de estado de alarma, metidos casi todos en nuestras viviendas. Volvemos a encontrarnos con la persona que nos atendía al inicio de esta crisis, cuando un poco inaugurábamos este espacio dedicado al COVID-19 en Aracena y en la entrevista de la semana. Esa persona era el jefe en funciones de la Policía Local de Aracena, José Antonio Martín, que vuelve hoy a encontrarse con nosotros en este espacio, pues porque después de un mes yo creo que mucho hay que decir, mucho hay que hacer de balance. Abríamos con él el estado de alarma dando muchos consejos, muchas indicaciones. Ahora es el momento de valorar cómo se ha estado trabajando, cómo se ha estado cumpliendo en Aracena el confinamiento y sobre todo pues avanzar los consejos para estas semanas en las que vamos a continuar en esta situación. José Antonio, desde su despacho en jefatura, nos recibe. Muy buenas y bienvenido de nuevo a este espacio. Buenas tardes, Loli, y encantado de estar con vosotros aquí en vuestro espacio. Pues lo decíamos, ya ha pasado un mes de estado de alarma y en todo este tiempo, desde el primer día, la Policía Local de Aracena ha estado con los ciudadanos, con las empresas, con los sanitarios, haciendo una labor de ayuda, de apoyo a esta difícil situación. ¿Cuáles han sido esos principales trabajos que ha llevado a cabo esta jefatura de policía, José Antonio? Sí, Loli, ha pasado un mes. Ya ha pasado un mes y varios días. Nosotros desde el inicio del estado de alarma lo que hemos intentado hacer es estar visible para los ciudadanos y transmitir toda la información que hemos podido, sobre todo en los primeros días donde había mucha más incertidumbre y se desconocía los deberes y las obligaciones a las que todos nos sentíamos sometidos. Entonces nuestra misión era evidentemente enfocarlo todo en evitar el contagio de la gente, evitar toda situación que pudiera provocar situaciones de contagio, y para ello hemos estado trabajando y para ello pues ha pasado un mes, pero aún así seguimos trabajando en ello, lógicamente. Quizás la labor de control de las restricciones de movilidad haya sido el punto más difícil, ¿no? El controlar que la ciudadanía respetase esas restricciones. Puede que haya sido una de las tareas más arduas que ha tenido la Policía Local de Aracena. Si es así, ¿cuáles han sido los principales problemas que se han encontrado en este ámbito? La labor ha sido sobre todo, primeramente, informar y luego también resolver las muchísimas dudas ante la tantísima casuística que se producía al principio ante el desconocimiento, sobre todo de las limitaciones y restricciones a la libertad de movimiento que tenían todas las personas. Desde el conocer cuáles eran las razones por las cuales podíamos salir de nuestros domicilios, como podían ser. Al principio parecía un poco normal lo de ir a la compra, sí, pero ir a la compra, pero ¿cuántas veces ir a la compra? No se trata de estar todo el día en el supermercado comprando. Los animales, el hecho de sacar los animales a la calle, pues claro, sufría mucha duda de que los animales al principio parecía que tenían que sacarlos a pasear. No era cuestión de sacarlos a pasear, era una cuestión de sacarlos el tiempo estrictamente necesario para que pudieran hacer sus necesidades. Los desplazamientos en vehículos, sobre todo al principio, que si eran uno, que si eran dos, muchísimas dudas
en todo momento, bueno, que al final pues se ha vuelto a enfocarlo todo en desplazamientos unipersonales, pero excepto en las causas justificadas, como llevar un menor o una persona mayor y otros tipos de circunstancias que se puedan interpretar como causa justificable, claro está. A ver, al principio, pues claro, las personas que nos encontrábamos en la calle y se encontraba con que la policía requería que explicaran la situación y los motivos por los cuales estaban en la calle, pues evidentemente al principio pues les chocaba que la policía insistiera en preguntarle y le pudiera condicionar el hecho de que estuviera o dejara de estar en la calle. Entonces, esa al principio era un poco la labor nuestra, tarea difícil de concienciación de que bueno, que estamos en una situación de crisis sanitaria de grave riesgo para la salud y aquí no hay opciones para andar libremente como si no ocurriera nada. Evidentemente, cuando ha ido transcurriendo el tiempo, ya la gente ha ido adquiriendo más información, todo el mundo se ha hecho más responsable, más sensato y que evidentemente, pues claro, ha visto la seriedad la grave situación ante la cual nos encontramos. Evidentemente el miedo, lamentablemente, el escuchar las noticias, las desagradables noticias de muertes, de tantísimas muertes, de tantísima gente contagiada, tantísima gente que estaba acudiendo ya a los hospitales, a lo mejor no aquí, pero sobre todo en núcleos muy grandes donde hay muchísima población. Pues claro, pues todo eso, lamentablemente, ese miedo ha servido para concienciar a la población de que quedarnos en casa es lo más sensato. Y en este sentido de la movilidad, la Semana Santa también era el punto más delicado, ¿no? Dentro de este mes, pues justo nos coincidía ese periodo festivo y había dos aspectos claves, como el de las segundas residencias o el de las celebraciones religiosas en Semana Santa. Ya la policía advertía que haría un control más a conciencia, más especial en esa fecha, creo que así ha sido. Y sí que le quería preguntar, José Antonio, ¿cuál ha sido el balance de la Semana Santa en concreto, de esa semana en la que se preveía pues, que pudiese haber más problemas en cuanto al control de la movilidad de las personas? La Semana Santa en principio era una gran incertidumbre porque no se sabía realmente cómo iba a actuar la población. Evidentemente las segundas viviendas en ningún caso son residencia habitual y claro, la Semana Santa en cualquier época normal evidentemente pues es una época de vacaciones donde la gente se traslada a sus segundas viviendas y demás, pero claro, evidentemente ante la situación en la que estamos pues esto no es así, evidentemente. Entonces, al principio parecía que la Semana Santa podía ser un reclamo para que la gente, pues bueno, pues intentara venir a sus segundas viviendas. Aquí en Aracena, sobre todo dentro de los controles habituales, que hacemos, hemos incidido un poquito más en intentar detectar la posible llegada de gente que quisiera venir a sus segundas viviendas o incluso a gente que quisiera salir a las que tuviera por aquí en nuestra localidad. Evidentemente los desplazamientos son unipersonales, era fácil detectar cuando había situaciones que no procedían y que la gente pudiera intentar eso. Yo realmente pienso que con los servicios que se han hecho el jueves y el viernes fueron días bastante tranquilos. El sábado fue un día de más movimiento de gente, donde la gente empezó a moverse más, pero sobre todo era por la necesidad de ir a buscar a los supermercados los alimentos, más que conductas que no hemos encontrado realmente, no ha habido actuaciones nuestras donde hayamos detectado esos posibles movimientos a segundas viviendas. Hemos intentado también hacer rondas por las distintas pedanías nuestras de aquí de Aracena y bueno, al menos no hemos advertido ese posible riesgo al que preveíamos que nos podíamos encontrar. Justo a la vuelta de Semana Santa se terminaba ese proceso de hibernación que el gobierno había estipulado y en esta semana pues muchas empresas se han incorporado de nuevo, se han reincorporado al trabajo. ¿Cómo ha vivido Aracena esta nueva situación de cambio? Y bueno,
No sé si los trabajadores han tenido claro la forma de actuar, si tenían que llevar esos certificados por parte de sus empresas para trasladarse al puesto de trabajo, o qué otros detalles han sido importantes y han tenido que trasladar a la ciudadanía para que se adaptase adecuadamente pues, a esta nueva fase dentro del estado de alarma. Pues vamos, después de la vuelta, después del primer periodo de confinamiento, ha llegado otro donde ha habido más limitaciones y más restricciones. Evidentemente, ahora ha llegado vuelve otra etapa donde volvemos a la anterior. Las dudas se resuelven que nos tenemos que mentalizar que lo que hemos hecho ha sido volver al estado en que estábamos en una primera etapa. Evidentemente, pues sí, a lo mejor, sobre todo las empresas, los trabajadores que tenían que volver, pues algunos no tenían claro si tenían que ser ellos, sobre todo la distinción que si antes eran esenciales, no esenciales y ese tipo de casos. Y bueno, otra cosa también que entiendo yo que les ha podido surgir es que si necesitaban algún tipo de documentación o acreditación para moverse y desplazarse al trabajo. A lo cual pues podemos decir que estamos igual que anteriormente, no es ninguna obligación de ahora mismo llevar documentación de ningún tipo. Sí es recomendable, a lo mejor por parte de los empresarios, que les hagan algún tipo de papel, un poco por ayudar al trabajador en el momento dado en que tenga que dar una explicación lógica y sensata a un policía por las razones por las cuales se está desplazando, pues evidentemente pueden ayudar a esclarecer que las razones por las cuales esa persona se está desplazando, se está moviendo. Para las personas que se vuelven a incorporar otra vez al trabajo, sí que es cierto que desde las autoridades sanitarias y demás pues han hecho un tema de una serie de recomendaciones, sobre todo que tienen que adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para que no haya contagio entre los propios trabajadores, facilitándoles mascarillas y guantes y todo este tipo de medidas que ayudan a que entre los propios trabajadores evidentemente no haya unas situaciones de contagio. Hay aspectos muy cotidianos en los que surgen muchas dudas. Probablemente el de ir a hacer la compra o atender a los animales en las fincas cercanas, aquí que estamos en un ámbito rural y muchas personas tienen ganado, animales, huertas, o el sacar a pasear la mascota, pueden ser esos puntos dentro de lo cotidiano en los que más dudas se puedan plantear o más problemas se puede encontrar la policía con el ciudadano, quizás muchas veces por propio desconocimiento. ¿Qué consejos hay que dar en este sentido? Cuando necesitamos ir a los supermercados, pues evidentemente hay que volver a insistir, las medidas de seguridad, distancia, el hacer uso de los medios que los propios supermercados ofrecen a los clientes, que llámese los geles, guantes y demás, hacer uso de todas esas medidas que nos dan y evidentemente dentro de los establecimientos seguir manteniendo toda la distancia, evitar rozarse con otras personas, concentrarse cerca y en fin, un poco insistir en todo eso. Con respecto a los perros, otra vez volviendo siempre a un tema siempre de siempre, que sí, que podemos sacar los perros, que lo podemos hacer a la calle, pero cerca de nuestro domicilio, y el tiempo es estrictamente necesario que el animal necesita para soltar su estrés y para hacer sus necesidades, y luego ya es volver a casa para evitar situaciones de contagio. Otra duda que durante todo este periodo de estado de alarma se ha visto con el tema de las personas que tienen animales en el campo, y evidentemente pues esos animales pues necesitan que estar cuidados y estar alimentados. Pues sí, pues una causa justificable para salir de tu domicilio y evidentemente atender a esa necesidad de esos animales, pues yendo, cuidándolo, y bueno, y luego entre el ir y venir, evidentemente entre la ida y la vuelta, pues volvemos otra vez a insistir en lo mismo, medidas de seguridad a la hora de no cruzarte con otras personas, pues hacerlo de la manera que no haya situaciones de peligro de contagio por cercanía de unas personas a otras.
Bueno, como vemos, la labor de la policía es estar ahí, siempre recordando cuáles son las normas a seguir. Ese es el trabajo del día a día, por lo que nos está contando José Antonio. Pero bueno, sí que es verdad que a veces hay que llegar a la sanción, porque, bueno, aunque parta del desconocimiento de los ciudadanos, es también nuestra responsabilidad es estar bien informados de cómo tenemos que salir a la calle y cumplir, ¿no?, con esa norma. En estos momentos, después de un balance de un mes ya, trabajando bajo el confinamiento, bajo la cuarentena, ¿cuál es el balance que tiene la policía local, pues, de posibles sanciones que se hayan interpuesto por incumplimiento de confinamiento? Y bueno, si hay algún caso destacable que además pueda servirnos como ejemplo, que sea ejemplarizante, pues también agradeceríamos que José Antonio lo destacase. Lamentablemente ha sido necesario las propuestas nuestras de sanciones, porque sobre todo por actitudes muy evidentes de personas que no lo han tomado la seriedad necesaria, o no son lo suficientemente responsables del peligro en el cual uno se expone y el cual exponemos también a los demás. Aquí en Aracena rondan aproximadamente sobre las 30 propuestas de sanción, y también lamentablemente pues tenemos que hablar de algunos hechos que durante este estado de alarma pues ha sido necesaria la detención de 2 personas por ese incumplimiento al estado de alarma, y también por todavía actitudes más agravantes a ese incumplimiento, ¿no? Entonces, algo que es lamentable, pero bueno, las estadísticas son esas y no podemos obviarlas. Las sanciones así más comunes dentro de las que las propuestas que se han hecho suelen ser por personas reincidentes y que desobedecen claramente a las órdenes que en este caso le dan los agentes de la autoridad. Igual que tenemos que hablar en favor de que es muchísima la gente de que es consciente, ¿sí? Pero sin embargo hay un grupo o hay personas que claro, son pocos, pero claro, como todo, los pocos se les ve mucho, y claro, no hay más remedio que actuar con más rigor. Otras conductas también atípicas para el momento, evidentemente, han sido los desplazamientos en vehículos. Ha habido ciertos momentos en que en los controles que hacemos habituales, pues han detectado vehículos donde venían más de 2 personas. Ya no es que el que puedan venir 2 personas sin causa justificada, sino que se han dado casos en que venían 2 y hasta 4 personas en un vehículo. Otra actitud curiosa para el momento es que sí, que se detectan que hay gente que tiene la necesidad de hacer deporte, pero claro, estamos en una situación donde eso ahora mismo no lo podemos hacer, y en alguna ocasión pues sí se ha tenido que identificar a personas que han intentado salir a la calle, en fin, hacer deporte. Claro, eso es vistoso, es una actitud que además la hacemos delante de todo el mundo. Entonces, ese comportamiento, esa actitud es un mal ejemplo para todo el que está en su casa, que también sufriendo esa ansiedad y ese estrés de no poder salir. Claro, el ver a personas que entendiendo su necesidad, pero que salen a la calle a hacer deporte, pues claro, para la gente que está en casa no es lo suyo. Bien, y por último, las fuerzas de seguridad están en primera línea de batalla, como los sanitarios o otras muchas personas que están trabajando, exponiéndose mucho al ciudadano y por tanto corriendo un riesgo importante en su trabajo. Ese es el caso de la Policía Local de Aracena también, y queríamos preguntarle, bueno, pues cómo se encuentran los agentes de esta jefatura, nuestros policías locales, cómo están de ánimo, cómo están de energía, cómo están de salud, y bueno, un poco en qué momento, ¿no?, después de un mes de un duro trabajo, pues se encuentra esta plantilla. No cabe duda de que esta es una situación extraordinaria para toda la población, y bueno, también lo es para la policía. Nosotros tenemos que hacer los servicios donde nuestra misión es proteger
a los demás para la situación de riesgo de contagio nos implica que tengamos que en ciertos momentos pues, dar órdenes que, claro, no es el tener que estar en una situación constante. Eso, pues claro, a nosotros la policía también nos provoca estrés y ansiedad y tensión, porque en fin, porque también entendemos que los ciudadanos pues intentan pues dar su explicación del por qué lo hace, el por qué no lo hace, incluso pueden llegar a un momento dado en querer discutir o razonar si es justo o si no es justo. Entonces, pues claro, pues a nosotros nos hace estar durante mucho tiempo en mucha tensión. No obstante, nosotros nos consideramos que somos profesionales y tenemos que aceptar la situación e intentamos, pues, dentro de la mejor manera posible, pues estar a la altura y claro, pues no quita que la tensión en ciertos momentos, dependiendo con el ciudadano con el cual te estés hablando, que él se encuentre más nervioso o menos nervioso, pues claro, también hace que nosotros también tengamos esa tensión y demás al margen de la propia situación que ya es tensa para todos, ¿no? Lo es para la población y nosotros también somos ciudadanos que también estamos trabajando y tenemos esa doble tensión. Nosotros mismos, porque nosotros cuando no estamos haciendo de policía también sabemos la parte del ciudadano que está encerrado en casa y se genera esa carga de estrés. Y luego tenemos que salir a la calle y sin embargo seguimos con esa tensión porque nuestro trabajo nos requiere el que estemos pendientes de lo que hace un ciudadano, si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Entonces, pues es una situación que provoca tensión, evidentemente, en nuestra profesión. Pero bueno, intentamos, no obstante, pues estar a la altura. Una cosa importante que para nosotros es cuidar nosotros mismos. Nosotros, afortunadamente, no podemos decir que ninguno de nosotros ha sufrido ningún síntoma ni en este periodo de estado de alarma que llevamos. Y bueno, pero bueno, también somos conocedores que estamos ahí en la calle y estamos expuestos a todo. Ha habido situaciones que también hemos tenido que ayudar a los servicios sanitarios en algún que otro servicio y bueno, nuestra exposición la conocemos, pero bueno, afortunadamente no ha corrido riesgo de momento nuestra salud, pero vamos, el riesgo es evidente que estamos ahí expuestos a él. Bueno, pues mucho ánimo para la Jefatura de Policía Local de Aracena, para todos sus agentes. Bueno, nos quedan todavía 2 semanas, en principio inicialmente, previsiblemente, según algunas informaciones que ya se están dando en la prensa a nivel nacional, pues previsiblemente se pueda alargar más este estado de alarma y deseamos lo mejor para la Policía Local de Aracena. Agradecemos además enormemente su trabajo y bueno, pues sí que le queremos pedir también cuál es el deseo que ellos tienen para los ciudadanos, el deseo de la Policía Local de Aracena y el llamamiento para este tiempo que aún nos queda para pues un poco cargarnos de paciencia y seguir en el cumplimiento de esta cuarentena. Muchas gracias Loli. Nosotros deseamos y esperamos pues esperanza de que todo pronto vuelva a la normalidad y que seamos fuertes y conscientes de que lo estamos haciendo, que lo que estamos haciendo bien y que quedarnos en casa es lo que ahora se necesita, que no nos expongamos y que evitemos toda situación en la cual nos podamos ver en riesgo. Sobre bueno, ya llevamos un mes y unos días, la esperanza nuestra y la esperanza evidentemente de todo el mundo es que ya empiece el momento en que empecemos a recuperar paulatinamente, espero que nuestra libertad de movimiento empiece a ser mayor y bueno, y que entiendo que tendrá que haber un periodo a medio y largo plazo de adaptación hasta que llegue todo realmente a la normalidad, pero bueno, esperamos que ese camino haya comenzado ya, en que cada vez esta situación la podamos superar cuanto antes, y mientras más pronto mejor. Muchísimas gracias José Antonio Martín, jefe en funciones de la Policía Local de Aracena, por estar una vez más en este espacio de entrevista de la semana. Probablemente volvamos a encontrarnos aquí, bueno, pues porque la información que la Policía Local nos puede ofrecer en estos momentos es muy útil
y bueno, y es muy importante tenerla de primera mano y trasladarla a través de Telearacena a todos nuestros ciudadanos. Suerte en este tiempo que nos queda todavía de trabajo en la calle y bueno, desearles lo mejor a nuestro equipo de la policía local. De nada y nada, ha sido un placer nuevamente estar con todos vosotros. Bueno, también muchas gracias a todos los telespectadores que nos están siguiendo desde sus casas, que cada día siguen la programación de Telearacena. Ya saben que desde esta casa estamos haciendo un esfuerzo especial por estar ahí, por no faltar a nuestras citas diarias para ofrecer esa información de cercanía, de utilidad que nuestros ciudadanos necesitan en estos momentos. Volveremos la próxima semana, el próximo jueves, en la entrevista de la semana con más actualidad. Muy buenas tardes, buenas noches y bueno, quédense en casa.